Buenas tardes a todos. En nombre de Qualitas Learning, de la Escuela Profesional de Seguridad del Instituto Securitas, en su carácter de proveedor preferencial de ASIS Internacional y el capítulo 284 de dicha organización, le damos la bienvenida al webinar Gestión de Crisis o Emergencias y Continuidad del Negocio, caso coronavirus. Debido a la situación que estamos viviendo a causa del virus COVID-19 a nivel mundial, muchas organizaciones públicas y privadas se están enfrentando a nuevos desafíos que deberán transitar para acompañar la continuidad de su negocio. Gracias al apoyo de destacados expositores en su rubro, este evento es posible. Para comenzar con el evento, le doy la bienvenida al licenciado Hernando Hernández, CPP, director de la Escuela Profesional de Seguridad y coordinador académico de ASIS Internacional, capítulo 284. Buenos días para todos. Le enviamos un saludo muy fraternal a todos los integrantes del sector de salud y de todas las áreas críticas a través de los numerosos profesionales y colegas que hoy nos acompañan desde Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Francia, México, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. A más de 100 días del primer caso, el mundo enfrenta 2 millones de contagiados con coronavirus en una crisis humana global que, en palabras del secretario general de Naciones Unidas, es la mayor debacle después de la Segunda Guerra Mundial. Ninguno de nosotros ha conocido algo similar. Si lo comparamos con la peste de Manchuria de 1910, por ejemplo, ahora no usamos pulseras de alambre ni medallitas de plomo que indican quién está libre de la peste, pero mantenemos la cuarentena, el aislamiento, el uso de tapabocas y particularmente nuestra expectativa en el desarrollo científico y tecnológico para enfrentar esta pandemia. Ahora, me pregunto, ¿es posible haber previsto una crisis de salud como la presente, con proveedores y consumidores afectados por un tiempo indefinido? Quizás el filósofo y matemático Nassim Taleb nos pueda dar una pista en una de las posibles respuestas a esta inquietud. Él es muy conocido por su crítica a los análisis promediales, tales como el PBI per cápita, porque no representan la situación económica de cada uno de nosotros. Asimismo, es crítico de la epistemología en cuanto la generación de conocimiento se base en confirmar nuestras propias opiniones, lo cual lamentablemente nos ocurre muy a menudo. Si nosotros confirmamos y validamos de esa manera, es muy difícil, se estrechan los límites de nuestro conocimiento y es muy difícil poder predecir y prevenir. Sarcásticamente, este autor lo dice de manera muy inteligente, que no podemos saber lo que no sabemos. Ahora, ninguna de estas vías del conocimiento nos permiten ni reflejan los acontecimientos extraordinarios que en el mundo de las emergencias han ocurrido en la historia reciente. Particularmente pienso en el 11S, en el ataque a las Torres Gemelas y en la actual pandemia. Este tipo de eventos, llamados por el autor en un famoso libro como Cisnes Negros, lamentablemente serían como predicciones retrospectivas y con todo lo contradictorio de manera semántica que tiene este término. ¿Por qué? Porque ante sucesos aleatorios de gran impacto como el actual, nuestro cerebro
solo encuentra justificaciones después de ocurridos los hechos. Tratando de enfrentar esta problemática, escucharemos un enfoque multidisciplinario de 3 expertos en sus distintas áreas. Inicialmente, el doctor Fabio Grill, médico intensivista e infectólogo formado en Uruguay y España, nos va a dar alguna orientación en cuanto a si era previsible esta pandemia. Fabio, el auditorio es tuyo. Hola, buenas tardes a todos. Gracias al licenciado Hernández por invitarme y a mi compañero de panel. Trataré brevemente de responder una pregunta muy compleja, que si esto era prevenible recordar que yo soy médico intensivista y infectólogo, trabajo como infectólogo, soy jefe de departamento de infectología del Maciel, que es un hospital público de la red de administración de salud del Estado uruguayo. Y bueno, soy parte del equipo de la contingencia para el coronavirus actualmente en el hospital. ¿Me pasó la diapositiva, por favor? ¿Era prevenible? Bueno, siguiente pregunta. La siguiente diapositiva, por favor. Esta es la respuesta. Sí, no, ni. Es muy difícil a priori decir si nosotros podemos prevenir esta pandemia o epidemia, y con la siguiente exposición trataré de explicarlo. Cuando una epidemia se expresa en una sociedad, su máxima presión, como por ejemplo está sucediendo ahora con el coronavirus, el nuevo coronavirus, el daño que puede producir es tan severo y tan intenso que muchas veces puede ser irreparable. Y es un daño que tiene muchas dianas, no solamente a nivel sanitario, como podemos ver ahí, aumento de muertes no esperables, no solamente muertes vinculadas a la infección propiamente dicha, sino todos los otros pacientes que tienen patologías que necesitan un cuidado médico específico y que son relegados. Hay una difusión asistencial o el colapso del sistema sanitario, que es la máxima presión, que es lo que vemos en las noticias de España o Italia, que a nosotros nos agobia mucho. Colapso. Hay que pensar, cuando hablamos de colapso, por ejemplo, hospitales grandes madrileños que tienen 50 camas de terapia intensiva y hoy tienen 150 pacientes asistidos, 150, 3 veces más, y tienen 1.200 camas de asistencia y 1.100 camas son exclusivamente coronavirus. Eso es colapso asistencial, donde uno no sabe cómo trabajar frente a un problema. Nosotros tenemos que evitar eso, porque cuando eso no sucede, la repercusión es muy grande. A nivel social, ni que hablar el miedo, el pánico que esto genera. Esto también produce morbilidad, también produce muerte, produce la disfunción familiar. Es decir, hay un problema social muy importante, y ni que hablar los aspectos económicos que tienen que ver con una crisis de este tipo que puede producir, y la pobreza y cómo puede afectar a los más vulnerables. Es decir, cuando la epidemia viene afectando en varias capas de nuestra vida, no solamente la sanitaria. A la izquierda verán ahí, yo puse ejemplos de los últimos 2 siglos, de diferentes pandemias, la gripe del 2018 hasta ahora, que ha tenido otras repercusiones. Hablamos siempre de la gripe del 18 entre los 30 y 50 millones de muertes, la polio, el VIH y el SIDA, el cólera en los 90 América Latina, y este siglo XXI que parece que viene marcado por los coronavirus, porque hemos tenido el SARS en el 2003, que afectó a muchos países, el MERS en el Medio Oriente y el COVID-19, que es un pariente también de este tipo de coronavirus, del otro beta coronavirus. Y yo puse RAM ahí porque la resistencia a los antibióticos, a pesar de que no es como una enfermedad transmisible, viral o bacteriana, si uno ve los reportes para el año 2050, va a haber más muertes por resistencia a los antibióticos que por el cáncer y por el accidente. ¿Sí? Es decir, y cada una de estas epidemias ha tenido un comportamiento diferente y requiere respuestas diferentes y actitudes diferentes. No se pueden trabajar todas de la misma manera. ¿Sí? Siguiente diapositiva, por favor. Para plantearse frente a este tipo de epidemia, tiene que haber una respuesta social y política que yo la definí en este momento, me atrevo a definirla en base a 2 pilares, que tiene que ser contundente y sostenible. ¿A qué me refiero contundente? Y sí, porque nosotros hemos visto que todo este tipo de epidemias tiene un vínculo zoonótico, tiene un vínculo con el reino animal, tiene un vínculo con la cadena productiva. Es decir, tenemos que cambiar la forma de producir alimentos porque son sostenibles. Hoy podemos ingerir alimentos que están contaminados con resistencia, con determinantes genéticos de resistencia a los antibióticos,
y nosotros ser portadores de resistencia a determinados antibióticos. Como por ejemplo, el gen que produce la resistencia a la colistina, que se llama MCR1, que fue descrito en el 2015 en China y que ya Uruguay y en todo el mundo se ha descrito ya paciente con ese gen en patología habitualmente en los hospitales. Y todo eso se puede adquirir se puede transmitir por forma de la producción de alimentos. Es decir, ahí está la medicina veterinaria. Yo lo comentaba, hay un silencio muy grande de la medicina veterinaria en esta pandemia, que recordamos que es una zoonosis que empieza en un ciclo animal, que busca un salto intermediario de un mamífero y ahí pasa al hombre, como pasa con la gripe y como ha pasado con el resto de estas epidemias virales, donde la medicina veterinaria tiene una voz importante. El cambio climático juega también en esto, se necesitan políticas para el cambio climático, ha cambiado el medio ambiente, ha modificado hoy la forma de nosotros vivimos y nos relacionamos, también influye en este tipo de comportamiento de las pandemias. Las ciudades, el hábitat, nosotros hemos invadido territorios que no son habitualmente no eran nuestros, donde conviven los microorganismos, los virus y las bacterias, y hoy tenemos se han adquirido determinantes de resistencia a los antibióticos por avanzar ahí. Hantavirus, los que son de Latinoamérica lo conocen bien, hantavirus, cómo se produce la invasión de nosotros al campo, y ahí hay montones de ejemplos de epidemia de fiebres hemorrágicas en Bolivia en los 60, donde la forma de crecimiento de las ciudades es importante. La globalización, ni que hablar que la globalización es otro problema importante, porque el comercio, el viaje ya no viaja. Nosotros decíamos, quizá Uruguay, la epidemia esto de China no puede llegar, que está en la antípoda del Uruguay, y sin embargo en menos de 2 meses está en Uruguay, porque ya no hay lugares estancos, no hay lugares donde uno se puede proteger y diga acá no va a llegar, porque llega todo a través. Nueva York tuvo un brote de una enfermedad viral típica del río Nilo, que era a través del mosquito que viajó en aviones y así. Y finalmente la resistencia a los antibióticos, con el concepto de la OMS que nos ha puesto, llamado Una Salud, donde está la medicina veterinaria, la medicina humana y el medio ambiente. Creo que estas son respuestas que la sociedad y el poder político tienen que actuar rápidamente para nosotros poder empezar a responder si podemos prevenir esta pandemia. Después hay otra, dentro de este marco, es la sostenibilidad de todo esto. Si todas estas respuestas no son sostenibles en el tiempo, no son seguras. No pueden depender de un gobierno específicamente, no puede depender de la voluntad política, tiene que tener autofinanciación, sin duda, para que pueda tener una autonomía, ni que hablar organismos que, por suerte, tenemos uno de los speakers va a hablar sobre el Sistema Nacional Integrado, del Sistema Nacional de Emergencia, que son los centros operativos más importantes que hoy nos pueden ayudar en este tipo de crisis. Siguiente diapositiva, por favor. Mientras pensamos si todo esto puede ser prevenible, hay que hacer cosas que son urgentes. Y puede ser un resumen que falten cosas, pero creo que podríamos explicar que la inversión en tecnología sanitaria es fundamental. Ahí puse la PCR, la biología molecular, los puntos de point of care, que son, es decir, la tecnología ha cambiado tanto hoy que se puede hacer a pie de cama diagnóstico. Muchos diagnósticos que usamos para el SARS hoy, para el COVID-19, son plataformas diagnósticas que se crearon para la guerra, para la guerra biológica, o sea que para tener respuesta rápida en el frente de batalla. Hoy la estamos utilizando en los hospitales. La vigilancia epidemiológica es importante, no podemos olvidarnos, acá los epidemiólogos tienen un rol muy, muy importante para nosotros. Si no hacemos vigilancia para encontrar elementos anormales, no podemos anticipar a una epidemia. Si no hubieran hecho vigilancia, los chinos hubieran esto descrito como algo que pasaba inusual y no hubieran dado la alerta, hoy sería otra historia y mucho más grave. Vacunas, tecnología en vacuna. ¿Cuántas enfermedades hemos sacado por la vacuna, hemos disminuido por las vacunas y que hoy, gracias a ellas, hemos mejorado nuestra calidad de vida? Polio, la fiebre amarilla que azotó el siglo XIX, hoy prácticamente con pequeños focos gracias a la vacuna, el neumococo, hemófilo, la meningitis, ni que hablar. Hay que formar al personal de salud. Nosotros, especialmente en Uruguay, una tierra muy especial, donde siempre decimos que no tenemos volcanes, ni terremotos, ni cosas, no somos tropicales, así que estamos como salvo aparentemente de cosas. Siempre nos ha hecho jugar un poco con una tranquilidad, que no es así, porque el mundo es diferente ahora.
necesitamos tener cambios asistenciales. Puse ahí el lavado de manos porque algo es una de las medidas más económicas de todas y la que más vidas ha salvado, y que hoy en esta epidemia o esta pandemia de coronavirus es clave para que todo el mundo sepa que para poder cortar la cadena esta, el lavado de manos es importante. Debemos cambiar nuestra forma de trabajar en los hospitales, en los sanatorios, para enfrentar el tipo de pandemia. Tenemos que preparar las infraestructuras, por ejemplo, en los hospitales, tenemos que cambiarlo, no pueden ser como los hospitales del siglo pasado, 40 habitaciones, 40 personas por habitación, 20 personas no, tienen que ser ya individuales, de a dos. Hay que hacer estructuras con aires, presión negativa, porque hay que hacer aislamiento, equipamiento para desinfección y limpieza de materiales médicos. Nosotros ahora, para prepararnos para el COVID, hemos tenido que hacer en la terapia intensiva muchísimas infraestructuras rápidas que deberíamos haberla hecho con tiempo y anticipación, porque son costosas y además hay que hacerlas con mucha planificación. Y por último, la educación comunitaria. Hay que desterrar el miedo, hay que fomentar hábitos responsables. Esto de la cuarentena, por ejemplo, ahora del coronavirus, es fundamental que la gente entienda el rol que tiene en quedarse en la casa, por ejemplo, para cortar esta epidemia. Hay que generar espacio para que la gente tenga acceso a información verdadera. Nos pasa a veces que tenemos con las redes sociales tanta información y falsa información y contradictoria que la gente no sabe a qué tenerse. O sea que también tenemos que educar a la comunidad, porque no alcanza solo con la infraestructura y los médicos. Siguiente diapositiva, por favor. Con todo esto que dije, ¿esta epidemia o esta pandemia era prevenible? Y yo sigo con la misma duda. No sé si es un sí, un no, un ni, pero creo que debemos hacer muchísimas cosas para que esto realmente no nos afecte, al menos de la forma que nos está pegando ahora a nosotros. Muchas gracias. Seguidamente voy a invitar al amigo y coronel Sergio Rico, que es el actual director del Sistema Nacional de Emergencia del Uruguay y que nos puede compartir unas experiencias muy valiosas. Sergio, el auditorio es tuyo. Buenas tardes a todos. Es un gusto estar compartiendo este panel con todos ustedes y con el público que nos está mirando y escuchando. Para aquellos que no conocen, el SINAE es el Sistema Nacional de Emergencias de la República del Uruguay, donde tiene como primera finalidad articular las políticas de distintos ministerios, como son el Ministerio de Defensa, Interior, Salud Pública, Desarrollo Social, de Vivienda y Medio Ambiente, y del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Que articular todas aquellas actividades que pueden provocar un riesgo ante una afectación o un desastre en las personas o las infraestructuras que tiene el país. En estos momentos estamos articulando las acciones de todos esos ministerios más el resto del Poder Ejecutivo en lo que se llama la Junta Nacional de Emergencia, donde participan todos los subsecretarios de todo el Poder Ejecutivo del país, más la OPP, que es la Oficina de Presupuesto y Planificación, y el Congreso de Intendentes, que son todos los departamentos que integran el país. Para que tengan idea, en otros países vendrían a ser los gobernadores, las provincias de otros países. La finalidad principal del SINAE es prever todo aquello que pueda ocurrir para proteger a las personas, para proteger los bienes públicos y privados y proteger el medio ambiente. Es que hay que hacer para ello un trabajo de mucha sinergia con el espectro público y privado. Y después, más adelante, capaz que vamos a observar cómo interviene el sector privado en esto, porque no solamente se sale de esta pandemia o de cualquier otro desastre de envergadura sin el apoyo de los privados.
las principales finalidades o objetivos que tiene el sistema son fortalecer la planificación de respuesta, reducción del riesgo en todos los niveles del Estado. Promover una cultura de prevención y cuidado del medio ambiente. Y ahí está lo que decía el doctor anteriormente, que es en la educación de la comunidad. El SINAE tiene un área de capacitación donde en el país las emergencias más grandes que hemos tenido han sido inundaciones. Inundaciones que a veces pueden venir en 2 o 3 días o pueden estar un mes. Se pueden llegar a evacuar de 3.000 personas a 20.000 personas. Y se le educa en prevención qué tienen que hacer las familias antes de llegar el agua a sus hogares, qué tiene que hacer la familia durante su evacuación y qué tiene que hacer la familia después de la evacuación. Y ahí es donde entra la educación en la higiene. Y se hace mucho hincapié en la educación de la higiene en esas familias que en forma alterna tienen o no evacuación. También tiene que fortalecer las capacidades de preparación y alerta del Estado, ya sean todos sus bienes, vehículos, recursos humanos, económicos y los tecnológicos. Vamos a ver también más adelante cómo influyen los recursos tecnológicos en esta pandemia. Tiene que apoyar también técnica y financieramente las capacidades de respuesta del Estado. Y ahí, aparte del público-privado, entran todos los organismos internacionales que colaboran con el Sistema Nacional de Emergencia, ya sea del Uruguay como otros países de América Latina y el mundo. Y tiene que promover la información y generación de conocimiento sobre los riesgos en el país. La información no puede estar limitada a unos pocos, sino que la información debe estar en poder de todo el Estado para que todos los jerarcas, los decisores estratégicos, al tomar las decisiones, la tomen con la mayor certeza posible. Vamos a ver ahora cómo ayudó la tecnología o cómo nos está ayudando la tecnología en el SINAE ante esta pandemia. Nosotros tenemos una plataforma que tiene el nombre de Mira, que vamos a ver ahora en la siguiente transparencia. El Mira es un programa que Mira se llama Monitor Integral de Riesgos y Afectaciones, donde podemos tener ahí en un mapa georreferenciado todos los problemas que tenemos en estos momentos en el país. Podemos ver en el mapa desde las camas de CTI que tienen todos los hospitales públicos y privados. Podemos ver los lugares donde las personas que tienen el virus o ya salieron de la incubación, por qué barrios viven. Podemos ver las escuelas públicas y privadas, que ya algunas comenzaron a funcionar, qué tan cerca o lejos están de los centros asistenciales. Siguiente, por favor. Podemos ver distintas informaciones, como ven ustedes, hay un ejemplo de nuestro país con algunos departamentos, con los que hace cuestión de 2 o 3 días teníamos con COVID-19 positivo. En la otra pantalla pueden ver un ejemplo de cómo se puede gestionar, se están gestionando las camas y los recursos, ya sean de adultos, neonatales, pediatría, de todo lo que es el sistema hospitalario. La siguiente, por favor. Podemos ver, poner a las personas que están con el coronavirus, sobreponerlos en las franjas etarias que está viviendo la población. Sabemos que hay un rango de que tiene mayor posibilidad de contraer el virus. Las personas que tienen mayor riesgo son las mayores de 65 años y en el mismo mapa podemos ver dónde están viviendo esas personas
mayores de 65 años, y ahí se pueden tomar decisiones de aislar, no aislar, a cuarentenar el barrio, a cuarentenar la manzana. La importancia de esto es cómo la georreferenciación y con la tecnología propia, nada importado, sino que es nacional, puede ayudar a tomar las decisiones. La siguiente, por favor. La fortaleza que tiene esta herramienta es muy importante para todos los jerarcas, ya sea el Poder Ejecutivo en su máxima expresión, presidente, primer secretario de la presidencia, prosecretario, y los mismos ministerios que tienen una información muy detallada, posiblemente de su ministerio, pero no conocen otra realidad, y esta herramienta permite articular toda la información. Seguimos. Por último, ahí vemos las capacidades institucionales que tiene el SINAE y que en los últimos congresos del año pasado fue muy bien visto por otros países de la región y España mismo. Pero lo interesante de esto, ahora yo voy a la otra parte. Mi antecesor habló de si se podía evitar o no, el antes. Yo me voy a dirigir un poco al después. De la epidemia, de la pandemia, vamos a salir. Pero ¿cómo será el día de mañana? Y ya tendríamos que pensar, una vez terminada esta pandemia, qué desastre va a dejar, cómo va a quedar la economía, cómo van a quedar las estructuras sociales, qué problemas de salud pueden quedar, y empezar a construir no un nuevo país o una nueva sociedad, sino empezar a construir el modelo del siglo XXI en el cual tenemos que empezar a trabajar más en los riesgos, ya sea por desastres naturales, por desastres del hombre, y visualizar un poco más el mañana. Sabemos que este virus se contagia por el acercamiento social, y el distanciamiento social creo que va a quedar en un futuro en la sociedad, y hay que ver cómo se instrumenta ese distanciamiento social que no estamos acostumbrados. Bueno, fue un gusto participar y quedamos a la espera después de algunas consultas. Muchas gracias. Seguidamente, el psicólogo y escritor Alejandro de Barbieri complementará con un abordaje de las emociones que generan eventos como el presente. Será un placer escucharte, Alejandro. Ahí está. Muchísimas gracias, Hernando, por la invitación a compartir este panel con multifacético, ¿no? Con distintos representantes. Y la verdad que es lindísimo, porque entonces nos da la oportunidad de ver de que cuando la vida nos enfrenta a este desafío tan grande como el coronavirus, no se puede salir solo desde un lado, no se precisa todo como mis antecesores lo han planteado, ¿no? La política, lo privado, lo público, médicos, psicólogos, licenciados, bueno, toda la población. Y a mí me toca hablar un poquito de las emociones y de los sentimientos y ver cómo podemos abordar. En 15 minutos voy a hacer un resumen, todo lo que pueda. La próxima, por favor. Buenísimo, muchas gracias. Entonces, aquí hice una serie que también de alguna manera los expositores lo nombraron o lo dejaron entrever. Primero agradecer las citas que han hecho, la reflexión. Nicolás Taleb, un maestro, ¿no? El cisne negro, antifrágil, impresionante. Tiene una cita increíble, Nicolás Taleb, no sé si la conocen. Dice, si el profesor prepara la clase, no asistas. Pero esa la dejo ahí para que ustedes se queden pensando. Es un genio. Nicolás Taleb, bueno, habla del cisne negro y por eso se lo cito tanto con esto de que pasó del COVID, si se lo podía prevenir o no. Entonces, sentimientos y emociones que aparecen en la población, en los líderes, en las empresas, en los niños, en los padres, en los adultos. Miedo, enojo, frustración, tristeza, encierro, angustia, ansiedad, soledad. Hice una selección. Lo que estamos diciendo los psicólogos y los psiquiatras, que en estos días en todos los países de América Latina
están recibiendo un montón de llamadas, ¿verdad? Harari, el que escribió Homo Deus, Homo Sapiens, esos libros que han dado tanto que pensar estos días, Harari en una entrevista se le dijo, bueno, estamos frente a un desafío, gran desafío como humanidad. O avanzamos hacia un modelo tipo Gran Hermano, ¿no? Donde nos manipulen y donde el Estado o un gran controlador nos diga lo que tenemos que hacer, o un modelo de empoderamiento ciudadano. Y yo creo que todos los países están intentando encontrar un mix y empoderamiento ciudadano sería genial porque es lo que nos permite, ¿verdad?, que cada uno de nosotros seamos adultos libres y responsables. Más allá, estoy hablando en general, sé que tenemos países en donde hay cuarentenas obligatorias que nos están escuchando y otros, como en Uruguay ahora, la cuarentena no es obligatoria. Pero ¿cuál es el llamado? Que yo me obligo a mí mismo. La persona, ¿verdad?, que puede quedarse en su casa, se le está obligando, entre comillas, me obligo a hacer teletrabajo. Obviamente que hay pérdidas, nadie sale inmune de una pandemia, ¿verdad? Lo dijeron también del expositor anterior, nunca pensamos que íbamos a vivir en el 2020 una pandemia de esta naturaleza, entonces nadie va a salir inmune, salimos todos heridos, heridas económicas, heridas emocionales, que es un poquito lo que voy a tratar de desarrollar en estos minutos. Aparece el miedo, es normal. ¿Qué es lo que decimos los psicólogos? Bueno, que el miedo no te lleve al pánico, porque después del pánico aparece la desesperanza. Y cuando aparece la desesperanza, te puede hacer tomar decisiones más drásticas a nivel afectivo y psicológico o decisiones a nivel económico o a nivel empresarial que no sean productivas. Entonces, el miedo es un sentimiento normal. Tengo miedo de perder el trabajo, tengo miedo de contagiarme el coronavirus, tengo miedo de que mi papá se muera, tengo miedo de ir a trabajar porque tengo un compañero que está con COVID o está esperando el resultado del test. El miedo es normal. Ahora, no tenemos que pasar del miedo al pánico, porque eso es lo que nos paraliza. Como dice Víctor Coopers, que me encanta esa expresión, estamos en un túnel, no en un pozo. Entonces tenemos que tener la capacidad de discernir. Hay personas que sí pueden estar viviendo un drama o una tragedia, ¿verdad? Porque perdieron el trabajo y aparte viven en una casa de 2x2 donde no pueden salir o donde tienen que salir a buscar el peso cotidiano y entonces, lógico, están expuestos a mayor riesgo. Pero si lo que nos están escuchando y ustedes que están ahí, Hernando, Valentina, yo que estoy aquí en mi casa haciendo teletrabajo, bueno, lo que yo tengo es una circunstancia a resolver. No tengo un drama, a no ser que tenga otra preocupación familiar. Ponerlo sí en esa circunstancia me parece importante. De vuelta a citar a Víctor Frankl, que escribió ese libro que todo el mundo tiene que volver a leer, El hombre en busca de sentido, donde él plantea que en el campo de concentración, es un psiquiatra, ¿no?, el creador de la logoterapia, las personas no se planteaban, que se planteaban la esperanza de que el 25 de diciembre los liberaran y no eran liberados, amanecían muertos al otro día, porque todo su sistema inmune claudicaba frente a esa expectativa. Bueno, nosotros no sabemos este túnel si va a ser un mes más, si va a ser 2 meses más, si va a ser 3 meses más, pero no estamos en un campo de concentración y no estamos en un sótano de una casa 4 años que si salimos nos matan. Entonces, ponerlo en esa circunstancia para que cada uno trabaje la resiliencia, trabaje la gestión de estas emociones. Siento enojo, siento frustración, siento tristeza, siento encierro. Bueno, gestiono mis emociones. ¿Qué quiere decir eso? Que un adulto gestiona las emociones. El niño puede tener una rabieta, el colaborador en tu empresa puede tener una rabieta. Tú te podés enojar, pero no me puedo descontrolar. Esa es la diferencia entre un líder, ¿verdad?, en su casa y en el trabajo. Me puedo enojar con algo que pasó, pero no descontrolar, porque la persona que se descontrola pierde la autoridad. El papá en la casa, el gerente en una empresa o en los cargos de gestión que estemos, ¿verdad? Entonces, estamos angustiados, ansiosos, tenemos que autorregular las emociones para poder responder con adultez. La próxima, por favor. Bueno, en todos lados se han hablado de las rutinas, ¿verdad? El antídoto para el sinsentido. Todos estamos viviendo una crisis de sentido estos días. Por eso todos somos pacientes. Todos somos pacientes, no de paciencia, sino de que estamos angustiados, estamos estresados, hay preocupaciones económicas, preocupaciones familiares. En muchas familias aumentó la tensión familiar, las discusiones de pareja o la paciencia con los niños, ¿verdad?, para las tareas. Las familias están haciendo teletrabajo y aparte la tarea de la casa y aparte la tarea a distancia de los niños. Entonces hay toda una complejidad que si son padres y estaban esperando esta charla para ver qué decir, bueno, mantener las rutinas es fundamental. ¿Por qué? Porque cuando vino el coronavirus,
no es que no teníamos rutinas, lo que pasa es que nos desacomodó emocionalmente, nos desestructuró. Y todos los psicólogos sabemos que aquellas personas que tienen una depresión se duermen a las 3 de la mañana, son las 12 del mediodía y recién se despertaron, están de pijama todo el día, no se bañan, se descuidan, piensan que está todo mal. Entonces nos podemos deprimir si yo estoy de pijama todo el día, o puedo tener una depresión, si aparte perdí el trabajo, si aparte estoy haciendo teletrabajo. Por eso estas sugerencias que tienen ahí en la diapositiva es hacer ejercicio físico, 1 hora para cuidar tu sueño, porque el sueño es fundamental para que tu cerebro descanse, para la neuroplasticidad, para la autorregulación emocional, para la alimentación sana, vestirse, bueno, la resiliencia que resume todo, que es lo que decía Víctor Frankl, ¿verdad? O Boris Cyrulnik, cualquier autor que a ustedes les guste, que es, de esta circunstancia vamos a salir heridos, con heridas económicas, con heridas laborales, con heridas afectivas, pero la clave es que podamos aprender. Por eso yo decía el otro día en una radio que me entrevistó, me parece que este coronavirus es un gran terapeuta. Un terapeuta implacable, como muchas veces cuando uno va a una terapia y el psicólogo te mueve porque nos agarró desprevenidos. O sea, no sabíamos la locura que teníamos hasta que vino la cuarentena. Y entonces vino la cuarentena y nos hizo espejo con nuestras emociones, con nuestra paciencia, con nuestro trabajo, con nuestra familia. Entonces también tenemos la gran oportunidad, y quizás mañana el coronavirus para muchos niños, capaz que no hay ninguna tragedia. Capaz que hay niños que dicen, no quiero que se vaya más, el coronavirus es un superhéroe, porque me trajo mi papá, me trajo mi mamá, y paso más tiempo con ellos. O sea, cada uno dimensiona, ¿verdad?, las situaciones según el lugar donde está. Una cosa es un niño, si ustedes se acuerdan la película de Roberto Benigni, La vida es bella, que le va mintiendo, ¿se acuerdan?, en el campo de concentración, le va diciendo que es un juego, porque decir una verdad que era un campo de concentración a un niño de 6, 7 años, lo puede desarmar totalmente. Entonces, a veces le tenemos que contar a nuestros niños según las edades que tienen, pero tener esta resiliencia, ¿no?, que es la capacidad para darle un sentido a nuestro sufrimiento y salir transformados como país, más compasivos con nuestros adultos mayores, más empáticos, una sociedad quizás menos consumista, una sociedad que nos ayuda a manejar el tiempo, lo que decían también ahí mis demás compañeros, una educación ciudadana. La próxima, por favor. Bueno, y acá Víctor Coopers resume en una diapositiva que yo suelo poner en mis charlas al final, algo que me parece que si estamos frente a este público les puede servir muchísimo. La fórmula de ser persona, dice Víctor Coopers, ¿no? C más H por A. El conocimiento es importante y las habilidades también son importantes, pero lo que multiplica es la actitud. Y ahora tenemos una gran oportunidad para liderar, porque la gente quiere ser liderada, la gente está ávida de ser liderada en las empresas y en la familia. La gente está como con el corazón abierto, disponible, porque precisa un líder. Por eso, cómo nosotros lideremos hoy es cómo seremos recordados. Como decía Churchill, la hora más gloriosa se ve los pingos en la cancha, decimos en Uruguay, ¿no? Y ahora está toda la sociedad precisando líderes en los cuales apoyarse. Así que ustedes pueden ser muy buenos líderes hoy, generando las emociones, generando estrategias, ¿verdad?, siendo flexibles, trabajando las habilidades blandas, como se dice, la empatía, la compasión, la flexibilidad, la solución de problemas, el liderazgo colectivo, el trabajo en equipo, porque nadie sale solo de esto, ¿no? ¿Y cómo vamos a ser recordados? Por la actitud, cómo fuimos cercanos hoy en día. Así que yo les diría a los padres que estén muy cerca de sus hijos, tu hijo no es un problema, tu hijo es un milagro, precisa un papá, una mamá, precisa padres con paciencia, que le dediquemos tiempo. Y si son empresarios y líderes que nos están escuchando, también para con tus colaboradores, a veces los líderes somos papás, que hoy en día tu gente está frágil, tu gente está ávida de ser liderada y precisa líderes en los cuales apoyarse. Así que tu actitud es lo que nos diferencia y lo que hace que mañana seamos recordados. Muchísimas gracias. Bueno, Alejandro, muy motivante tu exposición, al igual que la de Sergio y Fabio, y me quedo con muchísimas ganas de profundizar. A la luz de poder resumir, voy a hacer una pregunta a cada uno, extraída de las que nos formularon los asistentes por un tema de tiempo. En principio a Fabio,
le quisiera preguntar, luego de este tipo de pandemias, que como nos explicaste pueden ser o no previsibles, ¿cómo te imaginás los cambios que producirán en el mundo laboral? Y va a consonarse con una pregunta que me hizo alguien ahí en el chat. Y el mundo, creo que esta epidemia ha cambiado, o va a cambiar el mundo. También lo dijo el coronel Rico, que el mañana va a ser distinto y vamos a tener que cambiar mucha de nuestra conducta. A nivel de trabajo de los hospitales, los sanatorios, sin duda que va a tener que cambiar nosotros nuestra concepción del trabajo y de la forma de prevención. Y también potenciando todos los planes de vigilancia epidemiológica. Pero sin duda va a haber muchos cambios a nivel, porque acá ha habido pánico, ha habido miedo, ha habido muertes. Si uno mira las cifras en Europa, 400 a 600 muertos por día, es que no hemos tenido nosotros un evento global de esa magnitud. Y eso tiene que dejar marcado, como dejó marcado a las generaciones de la Segunda Guerra Mundial, en montones de hábitos, ¿no?, sociales. Nosotros sin duda nos va a cambiar y nos va a forzar a cambiar para poder tener respuesta en el futuro, porque en el futuro va a haber otro mercado de carne de animales como del Wuhan, va a existir otro intercambio de animales salvajes y otras zoonosis, va a aparecer, eso sin duda va a aparecer. Y si nosotros nos preparamos de ahora con esta experiencia, más nos va a ir. Muchas gracias, Fabio. Sergio, me decían, a la luz de la experiencia de estos momentos, ¿qué previsiones sugerirías tomar de futuro a un gobierno para mejorar la colaboración público-privada que permita enfrentar mejor nuevas pandemias como la actual? Entre otras cosas me decían eventuales acciones de las Fuerzas Armadas, acciones de la seguridad privada, acciones de cámaras empresariales. Bueno, el público privado, los actores privados están involucrados en esta epidemia, por lo menos acá en el Uruguay, de la misma forma que está el actor público. Estado y privado están muy comprometidos con la lucha de esta pandemia. Gracias a muchos actores privados se han conseguido respiradores en distintas partes del mundo, monitores, ahora están en vías también de aumentar la cantidad de hisopos para el país. O sea, la parte empresarial ha sido muy solidaria con el Estado, con la sociedad entera. El mañana con el privado y el público, y va a traer cambios. Yo creo que la actividad privada en algo va a cambiar. Todo el país hace un mes prácticamente que está trabajando con un porcentaje muy alto de teletrabajo y se siguen cumpliendo todas las funciones. O sea que algo en el futuro va a cambiar y creo que esa es una de las herramientas que se van a tomar. En todo el país están trabajando las Fuerzas Armadas, apoyando a todos los gobiernos municipales, dando de comer a un público carenciado. La policía también, el Ministerio del Interior, colaborando en el tránsito de los ciudadanos, que no se aglutinen mucha gente en lugares de concentración, de parques. Actores privados que también están trabajando en la investigación de no posibles vacunas, pero por lo menos ayudar a entender más el virus. Creo que sin duda alguna, público y privado, privado y público, cada vez tienen que trabajar en forma más unida porque la sociedad lo requiere. Y creo que esto nos va a ayudar mucho para salir adelante entre ambos sectores y en el futuro van a haber muchas más acciones en conjunto que se van a concretar seguramente. Muchas gracias, Sergio. Alejandro, a ti me transmiten la pregunta, ante las respuestas colectivas a los desastres naturales, se ha visto que muchas veces
luego de un impulso inicial, natural, de solidaridad, las comunidades tienen el riesgo de polarizarse en dos formas de enfrentar la emergencia. ¿Cómo ves o cómo te imaginas ese tema en nuestra región? ¿Cuáles serían esas dos formas? Bueno, una manera de enfrentarlo sería cuarentena sí, cuarentena no, disposición, dar libertad a la gente que opte o no darle, hacer un control total. Ejemplo, la Universidad de Harvard manifiesta como posibilidad que de futuro sea necesario, una vez termine esta etapa, hacer o testeos masivos o controles masivos. O sea, hay veces que se siguen los liderazgos y a veces que la gente individualmente descree. O sea, la pregunta en el fondo lo que transmite es que los desastres naturales inicialmente, los grupos, las comunidades, tienen un primer impulso de unión que hay veces se puede resquebrajar después. Claro, es un poco... Sí, te entendí. Bueno, a ver, yo no soy experto en políticas públicas ni estoy en cargos de gobierno, ¿no? Por lo que he leído, entiendo que es complejo, entiendo que Uruguay ha establecido un sistema que por ahora parece estar dando buen resultado, ¿no? Como este de la libertad responsable, por eso yo hablaba de me obligo a mí mismo, no preciso que me obliguen de afuera, pero también entiendo que en otros países eso se ha tenido que poner la cuarentena obligatoria porque si no, no se estaban logrando los resultados necesarios. Así que supongo que estas medidas tendrán que ver con la idiosincrasia de cada país o la cultura o la cantidad de gente. La verdad que desconozco cuáles son las variables que influyen en eso, pero sí el impulso a la solidaridad que tú me planteás. O sea, hay un riesgo de que mañana, obviamente de que si no, de que seguimos entrando, ¿verdad?, al supermercado sin el tapaboca que nos exigen, si me sigo sintiendo atrapado porque siento que tengo que salir y los gobiernos me dicen que no tengo que salir y eso aumenta en los casos, bueno, ahí uno entendería las posturas de los gobiernos que toman decisiones más, ¿cómo se diría? Autoritaria no es la palabra, más, bueno, no sé cómo es la palabra, más de poca libertad, porque lo que está en riesgo es la vida. Apelamos al empoderamiento ciudadano, como dice Harari, apelamos a eso, pero también eso, por ahora en Uruguay creo que está dando buen resultado. Yo tengo fe en eso, pero también desconozco en otros países si han tenido que tomar, ¿verdad?, medidas más duras para que la gente entienda. Porque ¿qué pasó? Tampoco hay que enojarse con la gente. Creo que lo dijo también el doctor. No teníamos nosotros, nuestra generación, un registro de memoria de esto y de aprendizaje, ¿no? Que los abuelos o los abuelos de nuestros abuelos. Entonces, estamos todos viviendo una pandemia y tratando de responder con las herramientas que se tienen. Confío y soy optimista, pero lo dejo entre paréntesis porque no soy experto, ¿verdad?, a nivel de políticas públicas de cuál sería la mejor solución. Bueno, estas tres preguntas, personalmente me quedo con muchísimas ganas de escucharlo a los tres. Teníamos en principio previsto esta lapso de exposición. Finalmente, de mi parte, la convicción de que capacitarnos será la mejor forma de colaborar con nuestras comunidades. Y sin meterme en el área de la psicología, me parece que esa sería una de las maneras de poder colaborar y enfrentar cualquiera de las emociones que ya preveía Freud ante el peligro, ya sea el terror como gran sorpresa cuando uno no está preparado, la angustia como incertidumbre ante lo desconocido y el miedo que tú te referías, Alejandro, que en cuanto sea excesivo nos paraliza. Esta nueva normalidad nos necesita a todos juntos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos por sus palabras. La coyuntura del momento nos lleva a estar preparados en áreas que antes no habíamos imaginado. La tendencia apunta a que las organizaciones estén capacitadas para afrontar desafíos como los de hoy, formando los recursos humanos de su organización
para que estén preparados para la gestión de crisis o emergencias y continuidad del negocio. Antes de finalizar, queremos darle las gracias a los expositores por sus valiosos aportes y en especial a todas las personas que nos acompañaron en el evento desde diferentes partes de América Latina y el Caribe. Les haremos llegar información de próximos webinars y de los cursos que tenemos disponibles sobre esta temática. Muchas gracias.